gracia y la paz de Dios nuestro Padre y su Hijo Jesús sea con cada uno de nosotros. Esta es la 10ª lección del tema El Verbo de Dios tomó forma humana, viniendo a ser Jesucristo, el Hijo de Dios. Trataremos el subtema número 17. Juan el Bautista dijo de Jesús: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan capítulo 1, versículo 30, el Cordero es un varón. Existe desde antes de la creación, el Verbo de Dios. Él bautiza con el Espíritu Santo. Versículo 33. Es el Cristo esperado, el Salvador, el profeta del que habló Moisés, el guiador. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Él sería Señor, existe desde la eternidad antes de la creación. Salmo, capítulo 90, versículo 2. Él es Dios antes de formar el planeta Tierra. Nuestro Señor Jesús dijo, Juan, capítulo 8, versículos 56 y 58. Abraham se gozó de que vería mi día y lo vio. Antes que Abraham fuese, yo soy. Consideremos el caso de Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 1. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: Un hijo tuyo será tu heredero. Mira las estrellas del cielo, cuéntalas. Así será tu descendencia. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Desde que Dios llamó a Abraham en Harán, le dijo: Haré de ti una gran nación. Génesis capítulo 12, versículo 2. Y que en él bendeciría a todas las naciones. Dios hizo pacto con Abraham y su descendencia para ser su Dios y de su descendencia después de Abraham. Génesis capítulo 17, versículo 10. El pacto de la circuncisión en la carne del prepucio. Esta sería la señal. Y prometió Dios a Abraham, pues le cambió el nombre, porque sería padre de muchedumbre de gentes. Le prometió darle un hijo de Sara, su mujer, a la que llamó Saraí. Por lo que Abraham, postrado en adoración y humillación, se rió y se dijo a sí mismo: Soy de 100 años y Sara de 90. Ella ha de concebir y tendré un hijo. Dios le dio el nombre del niño que nacería, Isaac, con quien confirmaría el pacto y su descendencia.
Ya Sara, por su edad, había perdido la capacidad de concebir. Y Dios, para el que no hay nada imposible, dijo: Sara dará a luz un hijo el tiempo señalado según el tiempo de la vida. Génesis capítulo 18, versículo 14. Visitó Jehová a Sara y concibió. Génesis capítulo 21, versículo 1. Como Jehová había dicho. Y dijo Jehová: en Isaac te será llamada descendencia. Génesis capítulo 21, versículo 12. En Génesis capítulo 22, versículo 1, entonces probó Dios a Abraham. Le dijo: toma a tu hijo, el único a quien amas, ofrécelo en holocausto. Así lo hizo Abraham. Puso sobre su hijo la leña y fue al lugar que indicó Dios. En el camino preguntó Isaac a su padre: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Cuando llegaron al lugar señalado, Abraham extendió su mano con el cuchillo para degollar a su hijo. Génesis capítulo 22, versículo 12. Y Jehová le gritó desde el cielo: Abraham, detente, no le hagas daño al muchacho, porque conozco que temes a Dios. No me rehusaste a tu hijo, tu único. Todo este relato nos hace ver el anuncio de Dios de darnos a su Hijo Jesús, que engendró de una virgen, para que fuera el Cordero que quita el pecado del mundo. Abraham es nuestro padre en la fe, que él mostró en obedecer a Dios, de salir de su tierra y abandonar a su familia, y creer que Dios le daría un hijo en su vejez. Romanos capítulo 4, versículo desde el 16 hasta el 25. A Abraham le fue contada la promesa y a su descendencia de recibir la herencia por la justicia de la fe. Porque la gracia de Dios se recibe por fe. Pues Abraham creyó a Dios, que da vida a los muertos y llama a lo que no existe como si ya existiera. Abraham creyó a Dios en esperanza contra esperanza, y no se debilitó en la fe, sabiendo que era viejo, a punto de morir, o de su mujer que era estéril. No dudó de la promesa de Dios y le glorificó, convencido de que Dios cumple lo que promete. Así, la fe
eso nos cuenta a nosotros como justicia, los que creemos a Dios, que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, que Dios, su Padre, lo entregó por nuestras transgresiones y lo resucitó para nuestra justificación. Abraham, por su fe, obedeció a Dios para recibir la herencia. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Sin saber a dónde iba, esperaba la ciudad que Dios ha edificado. Y Sara recibió de Dios fuerza para concebir, porque creyó a Dios, que es fiel en sus promesas. Ellos nos enseñan que hay una patria, una mejor, celestial, que Dios es poderoso para levantar a los muertos. Hebreos capítulo 11, versículo 19. Así que, como a Abraham se le consideró justo por creer a Dios, Gálatas capítulo 3, versículo 6, Cristo nos redimió de la maldición y nos da la promesa del Espíritu. Él es la simiente prometida por Dios, en la que somos bendecidos. La simiente que nacería de mujer destruiría a la simiente del diablo. Génesis capítulo 3, versículo 15. Jesús, el Cristo, destinado por Dios antes de la fundación del mundo, fue manifestado en nuestro tiempo por amor a nosotros, los de todas las naciones, porque creemos en Dios, que resucitó a su Hijo de los muertos y le ha dado gloria, y da la esperanza en Dios, que purificó nuestra alma al obedecer la verdad mediante el Espíritu, siendo renacidos de la simiente incorruptible, el Verbo, la palabra de Dios que es eterna. Nos purificó con la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo desde el 18 hasta el 22. Leemos en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5. He aquí el león de Judá, la raíz de David. Ha venido el Cordero que fue inmolado. Postrados le adoramos y le cantamos. Digno eres, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, haciéndonos reyes y sacerdotes de toda nación y lengua. Al que está sentado en el trono y al Cordero, que es digno de tomar el poder, la honra y la gloria y la alabanza. Esto es lo que vio Abraham y se gozó. ¿Lo ve usted y se goza? Isaías 53, 7. Como cordero fue llevado al matadero. Estaba angustiado y afligido y no se quejó.
Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue herido por Dios, azotado y abatido, despreciado y desechado por los hombres. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Puso su vida en expiación por el pecado. La voluntad de Dios fue prosperada en Jesús. Por su conocimiento, el siervo de Dios, el justo, justificará a muchos, llevando las iniquidades de ellos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, llevando el pecado de muchos. Isaías 53, versículo 12. Los que esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo nos traerá la gracia a los obedientes, que no se conforman en la ignorancia de antes de conocerle, sino viven como santos, por el que nos llamó, que es santo, a quien invocamos por Padre, por lo que nos conducimos en temor, pues nos rescató de nuestra vana manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni contaminación. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 1. Aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Dios nuestro Señor, porque sus juicios son verdaderos y justos. Alabad a nuestro Dios todos sus siervos que le temen. Aleluya. Nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y démosles gloria. El Cordero y su esposa han llegado a la boda. Ella, vestido de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Bienaventurados los llamados a la boda del Cordero. Adorad a Dios por el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, el fiel y verdadero, que pelea y juzga con justicia, el Verbo de Dios, Rey y Señor sobre toda autoridad. Que Dios les bendiga. Gracias.